Los espíritus como verdades psíquicas. Lo físico no es el único criterio de la verdad, hay también verdades psíquicas que no pueden ser explicadas ni probadas de una manera física. Jung 1952. ¿Qué son los espíritus para Jung? Él estaba muy interesado en contestar esta pregunta, sin embargo, no fue muy consistente en sus respuestas. Una de las razones para esto es que algunas veces él respondía como el ser humano que reaccionaba con sus sentimientos y emociones, mientras en otras ocasiones respondía como el científico que no podía considerar la realidad de los espíritus. Jung necesitaba serle fiel a la ciencia. En mi opinión, el desarrollo de los conceptos de arquetipos y del inconsciente colectivo fueron, en alguna forma, un intento de explicar y entender sus experiencias con los espíritus. En 1946 Jung le escribió una carta al Dr. Kuhnken, un psicoterapeuta alemán, en la cual hizo una revelación que nos ayuda a entender su posición acerca de la realidad de los espíritus al final de su carrera. Yo discutí acerca de la prueba de la identidad de los espíritus con un amigo de William James, el profesor Hislop. Él admitió que estos fenómenos metafísicos podrían ser mejor explicados por la hipótesis de los espíritus que por las cualidades y peculiaridades del inconsciente. Con base a mi propia experiencia tengo que reconocer que él está en lo correcto. En cada caso individual debo por necesidad ser escéptico, pero tengo que admitir que la hipótesis de los espíritus ofrece mejores resultados que alguna otra. En la misma carta Jung comentó acerca de un libro escrito por Stewart Edward White, The Unobstructed Universe. Este libro es una colección de mensajes que el autor recibió del espíritu de su esposa Betty a través de un medium. Luego de considerar la hipótesis de que Betty era el ánima del autor, Jung concluyó lo siguiente. Betty se comporta como una mujer real y no como un ánima. Esto parece indicar que Betty es ella misma en vez de un ánima. Es posible, que, con la ayuda de tales criterios, podremos algún día tener éxito en establecer, al menos indirectamente, si es un asunto del ánima, el cual es un arquetipo que nunca falta en la psicología masculina, o es un espíritu. En relación a Betty estoy reacio a negar su realidad como espíritu, estoy inclinado a asumir que ella es más probablemente un espíritu que un arquetipo, aunque pudiera representar a ambos al mismo tiempo. Me parece que los espíritus tienden a mezclarse con los arquetipos. Los arquetipos pueden comportarse exactamente como los espíritus y comunicaciones como las de Betty pueden venir también de un arquetipo genuino. El párrafo anterior tiene implicaciones profundas para la práctica del espiritismo y la psicología analítica. En él, Jung considera la idea de que los espíritus no son solo manifestaciones arquetipales, sino que son reales. Más aún, la aseveración de que los espíritus tienden a mezclarse con los arquetipos tiene implicaciones para ambos sistemas de curación. Si los espíritus, arquetipos y los espíritus arquetipos, unión de espíritu con arquetipo, son reales. ¿Cómo podemos diferenciar entre ellos? ¿Acaso los mediums, los espirituales utilizan métodos que ayudan al cliente a integrar complejos? ¿Aparecen los complejos como espíritus en las sesiones espiritistas? ¿Aparecen los espíritus como complejos en la terapia junguiana? ¿Cómo interpretarían los mediums espiritistas las experiencias de Jung con los espíritus? Probablemente dirían que Jung estaba desarrollando sus facultades como medium, haciendo contacto con el mundo espiritual. Philemon sería visto como el guía espiritual y recurso principal para desarrollar esas facultades. El ánima sería entendida como el espíritu que estaba enamorado de Jung en una vida anterior. Los 7 sermones a los muertos sería interpretado como un ejemplo de escritura automática dictado por sus guías espirituales con el objetivo de educar a los espíritus ignorantes. Dejaron a Jung en paz cuando fueron encaminados de forma apropiada. Espíritus ignorantes o complejos. Etiología de las enfermedades mentales en la psicología analítica y el espiritismo.
De acuerdo a la psicología analítica, los complejos son personalidades parciales o fragmentadas, las cuales son autónomas del ego. Los complejos tienen intención y son capaces de alcanzar una meta. Contienen imágenes, sentimientos y cualidades. Jung se refería a los complejos como pequeños demonios. La influencia de los complejos es descrita por Jung de la siguiente forma. El complejo tiene algún tipo de cuerpo, cierta cantidad de su propia fisiología. Puede causar malestares estomacales. Puede causar problemas respiratorios, afectar el corazón y se comporta como una personalidad parcial. En ocasiones, cuando uno quiere decir o hacer algo y desafortunadamente el complejo interfiere, uno hace o dice algo diferente a lo que realmente quería hacer. El médium espiritista utiliza un lenguaje similar para describir la influencia de los espíritus ignorantes. Los espíritus pueden enfermar a la persona afectando el estómago y la respiración. En algunas ocasiones los espíritus pueden ocasionar daños o enfermedades físicas en el cliente porque tienen el poder de controlar el comportamiento de las personas. Jung señaló que existen dos tipos de complejos. Complejos asociados con el inconsciente personal, soul complexes, y complejos asociados con el inconsciente colectivo, spirit complexes. Para Jung, la neurosis era causada por un complejo del inconsciente personal que se disocia del ego y se reprime. Por otro lado, Jung interpretó la psicosis como causada por un complejo del inconsciente colectivo que invade al ego y posee al individuo. Si el complejo pudiese ser removido nuevamente del consciente, el paciente se sentiría relajado y más normal. Como señaló Jung, todos sabemos ahora que la gente posee complejos. Lo que no sabemos muy bien, y que es más importante teóricamente, es que los complejos pueden poseernos a nosotros. Es muy importante aclarar que los complejos no necesariamente representan psicopatologías, debido a que, de acuerdo a Jung, estos constituyen la estructura de la psiquis, Vigmont, en 1969. Se convierten en patológicos cuando nos poseen y no estamos conscientes de los mismos. En este sentido es necesario distinguir entre los complejos patológicos y los saludables, Jacobi, en 1959. Se puede concluir de este análisis que la psicosis es conceptualizada en la psicología analítica como posesión por complejos, mientras que las condiciones neuróticas son explicadas como desprendimientos de los complejos que deben estar asociados al ego, Sandner y Vive, en 1982. De manera similar a la concepción junguiana de las enfermedades mentales, el médium espiritista cree que las enfermedades mentales pueden ser explicadas como posesiones de espíritus ignorantes o como pérdida de protección por los espíritus guías. Cuando una persona está bajo la influencia de los espíritus ignorantes puede sentir síntomas como depresión, ansiedad y estrés. También, los médiums espiritistas creen que cuando una persona pierde contacto con su espíritu guía se encuentra abierta a influencias negativas. Damos créditos, canal de YouTube Didactis, Centro de Estudios Espíritas San Francisco de Asís. Si te gusta este canal, suscríbete. Paz profunda.